Buenas, ¿cómo andan? Bueno, qué difícil presentar después de Carlitos. Estaba diseñado al revés, yo tendría que haber ido antes, pero él se tiene que ir, así que le cedí el lugar y ahora va a ser muy difícil de remontar. Bueno, yo soy un emprendedor tecnológico y como ya escucharon de varios emprendedores, emprender es sangre, sudor y lágrimas, o sea que la verdad que lo que dijo y lo que contó Carlitos me resonó un montón porque si bien son dos disciplinas completamente diferentes, tienen muchos puntos en común. En una charla anterior, Andy también me mencionó, nosotros empezamos esta compañía que se llama Pomelo hace exactamente 2 años y en los últimos 2 años logramos conseguir desde Argentina 63 millones de dólares de inversión. Pero en realidad nos ofrecieron 163 millones de dólares en los últimos 2 años, es decir, que rechazamos 2/3 partes del capital que nos ofrecieron para crear esta empresa. Y después les voy a contar qué es lo que estamos haciendo, pero me quiero detener en contar un poco mi historia y cómo esto no fue de la noche a la mañana. Porque es muy fácil venir, pararme acá y decir en los últimos 2 años y con algo que ni siquiera era una empresa, al principio era una idea, levantamos 63 millones de dólares y hoy tenemos 330 personas y operamos en 6 países, etc. Pero esa no sería la historia completa. Lo importante es los últimos 10 años o los últimos 15 años en realidad y todo lo que pasó para poder llegar a estar acá y estar contándoles esto. Bueno, yo tuve la enorme suerte de trabajar toda mi carrera en tecnología. Estudié Relaciones Internacionales, que no tiene nada que ver con tecnología, y cuando salí a buscar trabajo nadie me daba trabajo hasta que, de casualidad, Google estaba aterrizando en América Latina. Y fui a la facultad, a una feria de empleo, agarré un folleto y decía que Google estaba llegando a América Latina. Entonces mandé un mail, yo en ese momento pensé que Google era simplemente el buscador y que no tenía personas atrás, una especie de ChatGPT que funcionaba solo. Y bueno, tuve la enorme suerte de que Google me contrató y fui el 5º empleado de Google en Latinoamérica. Creo que iba a venir Víctor, que lidera Google y que fue una de las personas que me entrevistó en ese momento. Y la verdad que tuve 6 años espectaculares en Google, los primeros 3 acá, creando una operación para 17 países de América Latina. Después me mudé a Europa, trabajé en el primer equipo del mundo que monetizó YouTube. Mi trabajo era ir por Europa a identificar youtubers y hacerlos más ricos y más famosos. Ese fue mi primer trabajo en YouTube. Y así es como los youtubers y después los instagramers y los tiktokers, etcétera, empezaron a aparecer. Y tuve una muy buena experiencia ahí. Y además, por todo este tema de cómo funcionan las corporaciones y las empresas exitosas, estábamos como todos muy obsesionados con crecer, tener las promociones. A mí me habían promocionado como 5 veces en 6 años. Me sentía como infalible, imbatible. Trabajaba en la mejor empresa del mundo, etc. Entonces dije, bueno, ahora que ya hice mi curva de aprendizaje acá, voy a ir a emprender. Y empecé a emprender. En ese momento vivía en Irlanda, renuncié a Google. El fin de semana fui, me compré un escritorio en Ikea, me compré una bicicleta y empecé a emprender. Y ahí me topé con la cruda realidad. Ahí me empecé a dar cuenta que no era infalible, no era invencible, y más bien que todo iba a ser muy difícil y muy cuesta arriba. Fueron básicamente 4 años esa primera experiencia. Cuando uno va a crear una empresa de tecnología necesita levantar capital, como les conté recién, necesita contratar gente. Me di cuenta rápidamente que no tenía la capacidad de contratar a nadie relevante, que no tenía la capacidad de levantar capital, y básicamente tuve que empezar a remar y remar y remar, porque ahora todo era mucho más difícil de lo que había sido en Google. Y el contraste era enorme, porque yo había pasado literalmente de la mejor empresa del mundo a lo que por definición es la peor empresa del mundo. Porque cuando empezás una empresa es la peor, no tenés nada. Bueno, y les cuento algunas de las cosas que pasaron en esos 4 años. Primero, invité a un amigo mío que estaba viviendo en España a emprender conmigo. Vino, se mudó, en ese momento no existía el trabajo remoto, ahora que lo pienso, la verdad que no se tendría que haber mudado, no hacía falta. Y desde el primer día, cada día empezamos a ser un poco menos amigos, cada día empezamos a ser un poco más compañeros de trabajo, después nos falló la comunicación y un buen día él vino y me dijo, me voy, me conseguí otro trabajo. Sin explicación, sin contexto, sin ningún warning, así, me lo desayuné de un día para el otro. A día de hoy, nunca más volvimos a hablar. Cuando se fue él, después se fue el CTO que lideraba la parte tecnológica, se fueron algunas otras personas y después de 2 años de remar, remar y remar, me encontré que no tenía prácticamente nada. Tuve que salir en realidad lo primero que tuve que hacer es decidir si seguía o si me daba por vencido. Estuve a punto de darme por vencido, de bajar los brazos, pero decidí seguir.
Encontré una persona nueva, empecé a armar el equipo de vuelta, pero también me di cuenta que la idea que nosotros estábamos ejecutando tenía un tope. Era una buena idea, estábamos creciendo bien, pero tenía sus limitaciones. Y entonces empecé a considerar vender la empresa. Y les voy a contar las cosas que me pasaron. Primero, en un viaje a San Francisco, conocí a un fundador de otra empresa del mismo espacio, que le estaba yendo muy bien. Tuvimos buena relación y al poco tiempo me llama y me dice, venite a Nueva York, que quiero comprar tu empresa, y vamos a negociar los términos. Entonces yo me tomé un avión, llegué a Nueva York, me fui al aeropuerto directamente al hotel. Cuando me senté ahí con él, le digo, bueno, dale, vamos a negociar los términos. Me dice, ¿sabes qué? Hace 2 días en el board, ¿sí? Como la junta directiva de la compañía, decidieron que yo voy a dejar de ser el CEO de esta empresa y va a venir una nueva persona. Así que lamentablemente vamos a tener que dejar esto en pausa. No puedo comprar tu empresa. Y bueno, pero sigamos hablando. Digo, ¿me hiciste venir hasta Nueva York para decirme esto? Me hubiese mandado un mail. Bueno, me volví, obviamente con un montón de dolor, angustia, etc. Siguió pasando el tiempo. Y me llama una empresa de Los Ángeles. Me dice, si podés venirte a Los Ángeles, que nos interesa que le presentes a todo el board de nuestra compañía, pues nos interesa comprar tu empresa. Viajo a Los Ángeles, estaba preparando la presentación y la noche anterior a la presentación entro por curiosidad a Google Finance a ver cómo le estaba yendo a la empresa y justo esa noche habían anunciado resultados, los resultados trimestrales, pésimos, 30% abajo la acción esa misma noche. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, me presento a hablar con el board y como se imaginarán, la reunión estaba terminada antes de empezar y no había ninguna posibilidad de que compraran mi empresa. Me volví. Seguimos trabajando, avanzando, etc. Me vuelve a llamar el nuevo CEO de la primera empresa que nos había querido comprar. Dice, bueno, ahora que yo estoy acá, sigo pensando que sería una buena adquisición, entonces vamos a discutirlo. Perfecto, lo discutimos. Y en un momento, como parte de ese proceso, hace que la persona técnica de mi equipo hable con la persona técnica de su equipo. Y la persona técnica de su equipo, una persona con mucha experiencia, empieza a hacer preguntas muy difíciles y agresivamente a la persona técnica de mi equipo. Y la persona de mi equipo perdió la compostura. Perdió completamente la compostura. Se sacó, se puso de mal humor, reaccionó y ahí se acabó la posible venta de la compañía. Bueno, finalmente a la 4ª vez apareció otra empresa. Yo ya estaba viviendo en Estados Unidos para ese momento y bueno, terminé vendiendo la empresa. Pero básicamente esa experiencia, mi primera experiencia como emprendedor, fueron 4 años de sufrimiento, de dolor, de angustia. Fue una agonía. La verdad es que no lo disfruté mucho. O sea, hoy lo recuerdo con mucho dolor, pero también lo recuerdo con mucha alegría por todo el aprendizaje que fui incorporando. Y obviamente en este caso nadie me había promocionado como si me promocionaban en Google. Lo que yo no me había dado cuenta, y lo aprendí mucho tiempo después, es que yo me estaba promocionando a mí mismo. O sea, yo estaba aprendiendo un montón de ese sufrimiento, de esos errores, de esos fracasos, de esa adversidad. Estaba aprendiendo un montón, desarrollando un montón de habilidades. El mundo no me lo reconocía, yo tampoco. Pero estaba sucediendo. Después volví a vivir a Argentina, me sumé a otra empresa. La verdad que hacía mucho tiempo que vivía afuera, entonces tenía ganas de emprender, pero no tenía ganas de empezar algo desde cero, porque no tenía contexto de Argentina, de las oportunidades y la gente, no tenía un equipo, no estaba listo para emprender acá. Pero quería sentir que estaba emprendiendo. Y emprender no necesariamente significa ser el founder. Vos podés estar en una empresa desde temprano y sentirte emprendedor, y eso es realmente lo importante. Hicimos un muy buen trabajo, llevamos la empresa a rentabilidad y se la vendimos a TripAdvisor, que es una empresa que conocerán, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Fue un proceso súper interesante. Y ahí pasó otra cosa muy interesante, que es en ese momento yo tenía la opción de quedarme o de irme. Y ahí sí ya estaba mucho más preparado para emprender. Y me convocaron de un grupo acá en Argentina muy grande para crear un banco digital. Y si bien yo venía trabajando en tecnología, nunca había trabajado en servicios financieros. Y crear un banco es una cosa realmente interesante y difícil, no es para nada fácil. Y bueno, y allá fuimos. Pero lo interesante de este caso es que este grupo podría haber creado el banco digital con un montón de otras personas. Y me convocó a mí. Y la verdad es que nunca supe bien por qué me convocaron, pero lo que yo paso en limpio es que obviamente tenían un montón de otras alternativas en el mercado, pero sobre todo tenían más de 6.000 personas trabajando ahí internamente en 4 o 5 compañías en las que ellos son dueños y propietarios. Gente que había hecho carrera por 20, 30, 40 años. Yo tenía 34 años y tuve la posibilidad de ir a crear un banco digital. Y ahí fue cuando me di cuenta de vuelta de lo que les conté antes,
Y yo tenía 34 años de edad, pero tenía 50 o 60 años de experiencia laboral, de habilidades desarrolladas. La gente que tenía 40, 50, 60 años adentro de ese grupo me miraba como diciendo, ¿pero por qué estás vos? Si yo estoy acá hace 30 años trabajando para una oportunidad de estas características. Y este es un punto que me llevó bastante tiempo entenderlo. Y es muy importante que no midamos la edad y la experiencia en edad, sino en qué tan empinada es nuestra curva de aprendizaje y a qué tasa adoptamos nuevas habilidades. Y eso es lo que te da el emprendedurismo. Que vos podés tener 30 años pero parecer de 45 y podés tener 40 y parecer de 60 en cuanto a habilidades. Y eso se desarrolla desde la adversidad. Y estuvo buenísima esa experiencia. Invertimos 50 millones de dólares, contratamos 300 personas, obtuvimos una licencia del Banco Central, lanzamos el banco digital, después nos fusionamos con otra compañía que tenía 3.000 personas y metimos el producto de la compañía de 3.000 personas adentro del banco digital de 300 y prevaleció nuestra marca. Y después se conformó un board, creo que éramos 8 personas, y yo tenía 20 años menos que el resto. Y fue una buena forma de cerrarlo, pero también ahí me di cuenta que empezaba la corporación y se moría el emprendedurismo. Entraban otras cuestiones, políticas, egos, otra dinámica, etc. Y entonces ahí decidí crear Pomelo. Y Pomelo básicamente, que la creé con dos fundadores, Juan y Hernán, es en definitiva producto de todo lo que sufrimos y todo lo que aprendimos este tiempo. Cuando nosotros nos sentamos a idear Pomelo, dijimos, ¿qué es lo que más sufrimos en estas experiencias creando servicios financieros en América Latina? Uno de mis cofundadores había trabajado en Mastercard, el otro había estado 12 años en Mercado Pago, desde el primer día de Mercado Pago, y había liderado la expansión de Mercado Pago a todos los países de América Latina. Y lo que más habíamos sufrido es lo que se llama la infraestructura de servicios financieros. Es toda la tecnología que está por atrás de un banco digital, de una billetera virtual, cripto, de cualquier empresa que quiera ofrecer servicios financieros. Y el gran problema es que para lanzarse se necesitan 2 años y para expandirse necesitan 2 años más por país. Miren Ualá, miren Mercado Pago, miren Nubank. Hace 6, 8, 10 años que están tratando de expandirse y haciéndolo muy exitosamente, pero las empresas más exitosas de nuestro continente, de nuestra industria, tardaron 6, 8 y 10 años en llegar a donde están. Y nosotros creemos que hay otra forma, que se puede hacer en 6 meses y dedicar los otros 9 años y medio a desarrollar tu negocio. Entonces, por primera vez estamos creando una infraestructura, una tecnología de servicios financieros completamente regional. Pero la otra cosa que dijimos fue, ¿cuáles son todas las cosas que no queremos hacer en esta compañía? Y básicamente listamos todos los errores que habíamos cometido, todos los que les conté, más muchos otros, más los de mis cofundadores. Y nos aseguramos de crear una empresa que fuera estructuralmente sólida y que no cometiera ninguno de esos errores desde el principio. Después, por supuesto, cometés muchos otros. Pero básicamente estábamos capitalizando más o menos unos 15 años de experiencia de cada uno al diseñar esa compañía. Y con eso fuimos 3 personas y un PowerPoint y levantamos 10 millones de dólares. No teníamos nada, o mejor dicho, teníamos un montón. Teníamos toda esa experiencia, todos esos errores, todo ese fracaso, todo ese interés compuesto. Lo que les quiero decir es que el aprendizaje tiene un interés compuesto. Uno a veces no se da cuenta. Y cuanto más se expone al fracaso, más rápido crece. Y hay un momento donde el fracaso deja de doler, porque duele y duele mucho, cada uno de estos errores, golpes, etc. Pero cada vez duelen menos y menos y menos y menos y menos, hasta que un momento hay un punto de quiebre y uno empieza a fomentar el fracaso. Y hoy yo opero y trabajo con una mentalidad donde buscamos fracasar todo el tiempo, porque vemos el valor de eso, para capitalizar el aprendizaje lo más rápido posible, para hacer los cambios necesarios lo más rápido posible, porque eso es lo que nos hace ir de A a B de la manera más rápida y más eficiente posible. Acuérdense, el aprendizaje tiene interés compuesto. Tienen que aprender a promocionarse a ustedes mismos. No se preocupen por un job title o un título o una promoción. Busquen sus propias promociones. Quizás pasan años, como me pasó a mí, donde el mundo no lo reconoce. No te dan ningún premio, no te ganás nada y pensás que todo está mal. Pero después eso cambia en un segundo y el mundo, de una manera u otra, te reconoce todo ese aprendizaje que hiciste.
Y es un poco lo que nos está pasando hoy. En 2 años levantamos 63 millones de dólares de los mejores fundadores del mundo, fundadores de Twitter, fundadores de Square, los mejores fondos de inversión del mundo, 330 personas, 6 países, más de 100 clientes, 8 unicornios. Les cuento algunas de las cositas que pasaron en los últimos meses. Algunas divertidas, ya que estaba Carlitos. Mastercard me invitó a ver la final de la Champions el año pasado, Real Madrid contra Liverpool en París. Después tuvimos un viaje a Grecia. Nos hicieron emprendedores Endeavor, la red de emprendedores más prestigiosa de los países emergentes. La semana pasada estuve en un programa que se llama Endeavor Outliers. Eligen a las 40 empresas de más alto potencial del mundo. Estuve en California con el fundador de LinkedIn, fundador de Netflix, los mejores fundadores de América Latina y de todos los países emergentes. Mientras que yo estaba ahí, a mis cofounders acá le dieron el premio al Emprendedor del Año. Hace 2 semanas estuve en Miami en un evento con las 200 mejores empresas y fundadores de tecnología. Estuve en la tapa de Forbes, la edición de Forbes de enero de la Argentina, está mi cara. Lo primero que hice, primero no la compré, me la compraron obviamente mis padres, etcétera, etcétera, y la guardé. No está en mi casa, no le dije a ningún amigo. Algunos me sacaban fotos por la ciudad. Pero ¿por qué estoy disfrutando todas estas cosas buenas que están pasando, pero al mismo tiempo no les estoy dando mucha entidad? Porque así como nunca las cosas están tan mal como cuando sentís que estás fracasando, las cosas tampoco nunca están tan bien como cuando te pasan todas estas cosas buenas. Es importante mantener la compostura, es importante no ser un electrocardiograma, es importante tener esa visión de largo plazo, ¿sí? Nunca estar demasiado arriba, nunca estar demasiado abajo, porque hoy están pasando cosas buenas, pero mañana nos puede ir mal de un día para el otro, por cualquier razón, ¿sí? Entonces, Pomelo no es una empresa exitosa, Pomelo es simplemente una empresa que tuvo 2 primeros buenos años. Gastón no es un emprendedor exitoso, es simplemente una persona que hace 10 años que viene comiendo tierra y está tratando de capitalizar los aprendizajes. Ojalá esta sea la última empresa que hago, quiero que sea la última, ojalá la tenga por 20 o 30 años. Y ojalá Pomelo mañana sea conocida por todos como hoy es Mercado Libre, que es el principal referente de nuestro continente. Entonces, con esto cierro. Acuérdense, el aprendizaje tiene interés compuesto. Promociónense a ustedes mismos. No se preocupen por lo que digan los demás, o porque los promocione una empresa, o porque les den un título o el otro. Promociónense a ustedes mismos, tengan una mirada de largo plazo, nunca estén demasiado arriba o demasiado abajo, las cosas vuelven, las van a capitalizar y el mundo se los va a reconocer. Gracias.